Mi nombre es Marina y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era estudiante de antropología en Sao Paulo cuando conseguí una beca para hacer intercambio cultural en México. Elegí San Cristóbal de las Casas por su riqueza histórica y cultural. Jamás imaginé lo que me esperaba. Llegué un martes de octubre. El autobús serpenteó por las montañas de Chiapas hasta que vi las casas coloniales de techos rojos emergiendo entre la neblina. La ciudad parecía sacada de un cuento, con sus calles empedradas y fachadas coloridas. Pero desde el primer momento, algo llamó mi atención. Había gatos por todas partes. No eran gatos callejeros comunes. Estaban bien alimentados, con pelaje brillante, y se movían con una confianza extraña. Caminaban por las calles como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Los lugareños los ignoraban completamente, como si fueran invisibles. Encontré la casa de Doña Carmen gracias a un anuncio en internet. Era una mansión colonial del siglo XVIII convertida en pensión. Carmen Vázquez, una mujer de unos 70 años con ojos penetrantes, me recibió en el portón de madera tallada. «Bienvenida, mija», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu cuarto está listo». El patio central tenía una fuente antigua rodeada de plantas tropicales. Noté inmediatamente que había al menos 8 gatos descansando en diferentes rincones, todos observándome sin disimulo. Carmen siguió mi mirada. «No te preocupes por ellos, son inofensivos, solo cuidan la casa». Mi habitación estaba en el segundo piso, con vista al patio. Era espaciosa, con muebles coloniales auténticos y un crucifijo colgado sobre la cama. Al inspeccionar el lugar, encontré marcas extrañas en las vigas de madera, arañazos profundos, como si algo hubiera estado afilando sus garras ahí durante décadas. «¿Qué son estas marcas?», le pregunté a Carmen. «La casa es muy antigua, mija. La madera se daña con el tiempo, pero yo sabía que esas marcas eran demasiado regulares, demasiado intencionales. Esa primera noche, me desvelé escribiendo en mi diario cuando escuché ruidos en el techo. No era el viento, eran pasos. Muchos pasos pequeños, como si una procesión de animales caminara sobre las tejas. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó helada. Docenas de gatos se dirigían hacia el patio central en perfecta formación. Se reunieron alrededor de la fuente formando círculos concéntricos. Permanecieron inmóviles durante exactamente 1 hora. Luego, tan silenciosamente como habían llegado, se dispersaron. Al día siguiente, le pregunté a Carmen sobre esto. «Deben haber estado cazando ratones», respondió, pero evitó mi mirada. Durante mi segunda semana, comencé a llevar un registro de los movimientos felinos. Había patrones definidos. A las 6 a.m., grupos de gatos caminaban hacia el norte de la ciudad. A las 2 p.m., otros se dirigían al mercado. A las 8 p.m., todos convergían hacia el centro histórico. Lo más perturbador era su comportamiento. Nunca peleaban entre ellos, nunca maullaban pidiendo comida, y parecían comunicarse a través de miradas. Cuando yo pasaba, se detenían y me observaban con una intensidad inquietante. Intenté hablar con los vecinos. Doña Esperanza, de la tienda de la esquina, se puso nerviosa cuando le pregunté. «Los gatos siempre han estado aquí, niña. Es mejor no meterse con ellos». «¿Por qué?». «Porque ellos cuidan la ciudad, y la ciudad los cuida a ellos». Un comerciante me contó algo más inquietante. «Hay horas en que no los verás. Simplemente desaparecen. Es mejor que tú también te escondas en esas horas». Decidí investigar la historia local. La biblioteca municipal era un edificio colonial con estantes de madera que llegaban hasta el techo. Busqué información sobre la fauna urbana de San Cristóbal y encontré referencias vagas a guardianes felinos en textos del siglo XVII. Un documento español mencionaba: «Los naturales de esta tierra mantienen la creencia en espíritus guardianes que toman forma de felinos para proteger los lugares sagrados». La bibliotecaria, una mujer joven llamada Rosa, me observaba nerviosamente mientras leía. «¿Buscas algo específico sobre los gatos?», me preguntó. «Sí, es para mi investigación antropológica». Rosa miró alrededor antes de responder en voz baja. «Hay libros que ya no tenemos. Algunos se perdieron, otros fueron retirados. ¿Por qué? Porque hay cosas que es mejor no saber». Una tarde decidí seguir a un grupo de 5 gatos que caminaban con determinación hacia las afueras. Me mantuve a distancia mientras subían por un sendero serpenteante hacia una colina. Me llevaron hasta una iglesia abandonada del siglo XVI.
medio cubierta por la vegetación. Las paredes estaban decoradas con una mezcla extraña de símbolos cristianos y grabados mayas prehispánicos. Pero lo que más me impactó fueron las representaciones de gatos integradas en los diseños religiosos. No eran simples decoraciones, parecían guardianes espirituales. Los 5 gatos se sentaron frente al altar en ruinas y permanecieron inmóviles, como si estuvieran meditando o rezando. La sensación de estar siendo observada se intensificó. Me volví y vi más ojos felinos brillando entre las sombras de los árboles. Eran docenas. Todos me miraban fijamente. Salí corriendo y no paré hasta llegar al centro de la ciudad. Cuando miré hacia atrás, no había ningún gato siguiéndome, pero la sensación de vigilancia persistió durante días. Esa noche, Carmen me sirvió té de hierbas en el patio. Los gatos residentes de la casa nos rodearon, pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Tienes curiosidad por nuestros felinos?», dijo sin que yo preguntara nada. «Son diferentes». Carmen sonrió. «Esta ciudad es muy antigua, mija. Más antigua de lo que dicen los libros. Los mayas consideraban sagrados a los jaguares y a todos los felinos. Cuando llegaron los españoles, esas creencias no desaparecieron. Se adaptaron». «¿Qué quieres decir?». «Los gatos de San Cristóbal no son mascotas ni animales callejeros. Son guardianes. Protegen la ciudad de cosas que la gente moderna ya no entiende». «¿Protegen de qué?». Carmen se levantó. «Hay fuerzas en este mundo que no aparecen en tus libros de antropología. Los gatos mantienen el equilibrio. Por eso hay tantos. Por eso son tan especiales». Esa noche soñé con miados que sonaban como cánticos y sombras felinas que danzaban en círculos bajo la luna. Decidí vigiar durante la madrugada desde mi ventana. A las 3 a.m., como un reloj, comenzaron a llegar, no de a 1 o 2, sino en grupos organizados desde diferentes direcciones. Se reunían en puntos específicos: la fuente del patio, la esquina de la calle, el techo de la iglesia visible desde mi ventana. Su comportamiento era ritualístico. Se sentaban en formaciones geométricas perfectas: círculos, triángulos, líneas rectas. Permanecían inmóviles durante exactamente 45 minutos. Luego rotaban posiciones y repetían el proceso. Lo más perturbador era una gata blanca de tamaño considerable que parecía coordinar todo. Se movía entre los grupos, y donde ella se detenía, los otros gatos giraban sus cabezas para mirarla. Era claramente la líder. Durante una de estas sesiones nocturnas, la gata blanca levantó la vista hacia mi ventana. Nuestras miradas se cruzaron y sentí algo que jamás había experimentado, como si estuviera siendo evaluada, estudiada, juzgada por una inteligencia que no era completamente animal. Al día siguiente fui al mercado municipal con una teoría. Si había tantos gatos en la ciudad, debía haber mucha venta de comida para mascotas. Me equivoqué completamente. «¿Comida para gatos?», me preguntó un vendedor con expresión confundida. «No, mija, aquí no vendemos eso». «¿Por qué no?». «Hay muchos gatos en la ciudad, porque ellos no necesitan que los alimentemos». Pregunté en otros puestos y las respuestas fueron similares. Un anciano vendedor de especias me miró con severidad. «Los gatos de San Cristóbal se cuidan solos, niña. Siempre ha sido así. Pero, ¿de qué se alimentan?». El anciano bajó la voz. «De cosas que tú y yo no entendemos. Y hay noches especiales cuando... Bueno, es mejor no hablar de eso». Al salir del mercado, noté que 3 gatos me seguían a distancia constante. No eran los mismos de siempre. Estos tenían marcas específicas que comencé a memorizar. Era como si me hubieran asignado una escolta felina personal. Busqué información más específica sobre rituales mayas de protección espiritual. En un libro sobre tradiciones indígenas de Chiapas, encontré referencias a nahuales felinos, espíritus guardianes que podían tomar forma animal para proteger comunidades sagradas. Un antropólogo local, el profesor Méndez, accedió a hablar conmigo en un café del centro. Era un hombre mayor, nervioso, que miraba constantemente hacia las ventanas. «San Cristóbal está construida sobre un sitio sagrado maya», me explicó. «No solo maya en realidad. Hay capas de sacralidad que se remontan a civilizaciones más antiguas. ¿Y los gatos?». «Los felinos siempre fueron considerados guardianes entre mundos. Pueden ver y moverse entre realidades que nosotros no percibimos.
Cree que los gatos de aquí son. No lo creo, lo sé. Y tú también estás empezando a saberlo. Esa tarde, cuando intenté salir de la ciudad para visitar un pueblo cercano, algo extraordinario ocurrió. Los gatos literalmente bloquearon mi paso. No de manera agresiva, simplemente se posicionaron en la calle formando una barrera viviente. Cuando intenté rodearlos, más aparecieron. Era como si la ciudad misma me estuviera impidiendo salir. La situación me asustó tanto que decidí regresar a Brasil. Empaqué mis cosas y me dirigí a la terminal de autobuses. Los gatos me siguieron en procesión silenciosa, como un cortejo fúnebre. En la terminal, el empleado me informó que no había autobuses disponibles. Problemas mecánicos, dijo, pero no pudo explicar por qué todos los autobuses tenían problemas simultáneamente. Intenté llamar un taxi. 3 vinieron, pero ninguno arrancó cuando subí. Los conductores miraban nerviosos a los gatos que rodeaban los vehículos. Lo siento, señorita, pero creo que mi carro necesita reparación, murmuraba cada uno. Regresé a la casa de Carmen derrotada y confundida. Ella me esperaba en el patio con una expresión que mezclaba compasión y algo más. ¿Alivio? ¿Sabías que no me iban a dejar ir? Le pregunté directamente. Carmen suspiró profundamente. Siéntate, mija. Es hora de que sepas la verdad. Los gatos te eligieron, comenzó Carmen. No todos pueden ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes. Tienes un don, una conexión especial. No quiero ningún don, solo quiero irme a casa. Esta es tu casa ahora. San Cristóbal de las Casas tiene sus propias leyes, más antiguas que México, más antiguas que España. Los guardianes felinos protegen no solo la ciudad física, sino también los portales espirituales que existen aquí. Eso es imposible. ¿Lo es? Has visto sus rituales nocturnos, has sentido su inteligencia, has experimentado su poder. Nada de lo que has vivido estas semanas es normal. Carmen se levantó y caminó hacia la fuente. Los gatos del patio se acercaron y se sentaron formando un semicírculo. Eres descendiente de una línea ancestral conectada con estas fuerzas. Tu bisabuela era de Chiapas antes de emigrar a Brasil. La sangre llama a la sangre. ¿Estás loca? ¿Lo estoy? Entonces explícame por qué puedes ver sus patrones cuando otros no. Explícame por qué te siguen, por qué te protegen, por qué no puedes irte. No tenía respuestas, solo miedo. 3 días después ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Carmen me despertó a medianoche. Es la noche de los gatos. Ocurre una vez cada 3 meses. Tienes que venir conmigo. No quiero ir a ningún lado. No es una invitación, mija. Es una obligación. Salimos al patio y vi algo que jamás olvidaré. La ciudad entera parecía haberse convertido en un mar de ojos felinos brillantes. Había cientos, tal vez miles de gatos convergiendo hacia el centro histórico. Se movían en absoluto silencio, como espíritus. Carmen me llevó hasta la plaza principal. Todos los gatos de San Cristóbal estaban allí, organizados en círculos concéntricos perfectos alrededor de la catedral. En el centro, la gata blanca líder se alzaba sobre una piedra antigua que nunca había visto antes. Esa piedra es un altar maya original, susurró Carmen. Los españoles construyeron la catedral encima, pero el poder verdadero sigue siendo de los antiguos. La gata blanca me miró directamente y maulló una vez. No fue un maullido normal, fue un sonido que reverberó en mi pecho, en mi mente, en mi alma. Suddenly, pude ver cosas que no estaban ahí antes. Figuras translúcidas moviéndose entre los gatos, energías luminosas conectando todos los felinos, portales de luz que se abrían y cerraban en el aire. Bienvenida al mundo real, murmuró Carmen. Los días siguientes fueron de profunda confusión. Todo lo que creía saber sobre la realidad se había desmoronado, pero gradualmente comencé a aceptar lo imposible. Los gatos ya no me parecían amenazantes. Empecé a entender sus patrones, sus propósitos. Cuando caminaba por la ciudad, se acercaban y me guiaban hacia lugares donde podía sentir energías especiales, antiguos templos ocultos bajo construcciones modernas, puntos de poder donde las líneas espirituales se cruzaban. Desarrollé una especie de comunicación telepática con ellos, no palabras, sino imágenes, sensaciones, emociones compartidas. La gata blanca líder, que descubrí se llamaba Itzamna, como el dios maya, se convirtió en mi maestra.
A través de ella, aprendí que San Cristóbal era uno de varios puntos sagrados en el mundo, donde las barreras entre dimensiones eran más delgadas. Los gatos eran antiguos guardianes reencarnados, almas de sacerdotes mayas, que habían elegido esta forma para continuar su misión protectora. Mi resistencia se desvanecía día a día. La ciudad ya no me parecía una prisión, sino un hogar que había estado esperando toda mi vida. Carmen finalmente me contó la verdad completa. San Cristóbal de las Casas estaba construida sobre el punto de intersección de varias líneas de energía espiritual que los mayas llamaban caminos del viento sagrado. Estas líneas conectaban el mundo físico con otras dimensiones habitadas por entidades que los humanos modernos no podían comprender. Los conquistadores españoles sintieron el poder de este lugar, explicó. Por eso construyeron una ciudad aquí, tratando de controlar esas fuerzas con sus iglesias y cruces. Pero las fuerzas antiguas son más poderosas. Los gatos mantenían un equilibrio delicado, impedían que entidades malévolas cruzaran desde otras dimensiones, pero también protegían a la ciudad de las consecuencias de su propio poder espiritual. Tu ADN lleva marcadores ancestrales específicos, continuó Carmen. Eres descendiente directa de los guardianes originales, por eso los gatos te reconocieron inmediatamente. ¿Qué se supone que haga con esta información? Aceptar tu herencia, convertirte en lo que siempre estuviste destinada a ser. Esa noche, Itzamna me llevó a una cámara subterránea, bajo la catedral que los arqueólogos jamás habían descubierto. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos que ahora podía leer sin entrenamiento. Profecías sobre guardianes humanos que trabajarían junto a los guardianes felinos para proteger los portales sagrados. Mi nombre estaba escrito ahí, en piedra, desde hacía más de 1000 años. Acepté mi destino porque ya no tenía opción real. Mi transformación había llegado demasiado lejos para revertirse. Itzamna comenzó mi entrenamiento formal. Aprendí a ver las corrientes de energía que fluían por la ciudad como ríos invisibles. Desarrollé la capacidad de detectar disturbios en el equilibrio espiritual. Pude comunicarme no solo con los gatos, sino también con las entidades benévolas que habitaban las dimensiones paralelas. Mi misión era clara: ayudar a mantener los portales sellados contra fuerzas destructivas, identificar amenazas espirituales y asistir en los rituales de protección que los gatos realizaban regularmente. También descubrí que había otros como yo en diferentes partes del mundo, una red secreta de guardianes humanos que trabajaban con diferentes tipos de animales espirituales para mantener el equilibrio entre mundos. Las habilidades que desarrollé iban más allá de lo paranormal. Podía sentir las intenciones de las personas, detectar peligros antes de que se manifestaran físicamente y, en casos extremos, influir en la realidad de maneras que desafiaban la lógica. Pero estos poderes tenían un precio. Ya no podía vivir como una persona normal. Mi vida anterior en Brasil se volvió un recuerdo distante, como de otra vida. Mi primera prueba real llegó en noviembre. Un grupo de turistas esotéricos llegó a la ciudad con intenciones de realizar un ritual en la iglesia abandonada, donde había visto mis primeros gatos reunidos. No sabían lo que estaban haciendo, pero su ritual mal ejecutado podría abrir una brecha dimensional descontrolada. Itzamna me alertó sobre el peligro. Los gatos se habían puesto nerviosos. Algunos mostraban comportamientos erráticos. Las plantas del patio de Carmen comenzaron a marchitarse sin explicación. Junto con una docena de gatos, me dirigí hacia la iglesia esa noche. Los turistas ya habían comenzado su ceremonia, usando símbolos que habían copiado incorrectamente de internet. El aire alrededor del altar comenzaba a distorsionarse. Utilicé mis nuevas habilidades para interrumpir su ritual. Creé confusión mental en el líder del grupo. Hice que sus velas se apagaran sin viento, y los gatos aparecieron desde las sombras formando un círculo amenazante. Los turistas huyeron aterrorizados, pero el daño ya estaba parcialmente hecho. Una pequeña fisura dimensional se había abierto. Trabajé con los gatos durante toda la noche para sellarla, utilizando cánticos en un idioma que no recordaba haber aprendido pero que fluía naturalmente de mi garganta. Al amanecer, el equilibrio estaba restaurado, pero yo había cambiado irreversiblemente. Algo en mi esencia humana se había quemado durante el proceso de sellado. 6 meses después de mi llegada a San Cristóbal, ya no era la misma persona. Vivía una doble vida.
Durante el día mantenía la apariencia de una estudiante de intercambio normal, pero por las noches me convertía en una guardiana espiritual. Mi relación con los gatos había evolucionado hasta convertirse en una verdadera hermandad. Podía ver el mundo a través de sus ojos, sentir sus emociones, compartir sus conocimientos ancestrales. Itzamna se había convertido en algo más que una guía. Era mi compañera espiritual. Carmen me reveló que ella también había sido elegida décadas atrás, pero su conexión era menos intensa que la mía. Cada generación aparece alguien con un don más poderoso, me explicó. Tú eres la más poderosa que hemos tenido en 50 años. A veces recordaba mi vida en Brasil y sentía nostalgia, pero era como recordar la infancia, algo hermoso pero definitivamente pasado. Mis padres pensaban que estaba disfrutando tanto del intercambio que había decidido extender mi estadía. No sabían que ya no podía regresar. La transformación no había sido solo espiritual. Mi cuerpo también había cambiado sutilmente. Mis reflejos eran más rápidos. Mi vista nocturna había mejorado dramáticamente y podía moverse con la gracia silenciosa de un felino cuando era necesario. Un año después de mi llegada, estaba completamente integrada en la estructura mística de San Cristóbal de las Casas. Los gatos y yo trabajábamos como un solo organismo para mantener la ciudad protegida. Había enfrentado varias amenazas, desde turistas problemáticos hasta entidades genuinamente peligrosas que intentaban usar los portales para cruzar a nuestro mundo. Una tarde de octubre, exactamente un año después de mi llegada, vi algo que me hizo sonreír con melancolía. Un autobús se detuvo en la plaza principal y bajó una joven con una mochila de viajera. Tenía esa misma expresión de asombro que yo había tenido al ver la ciudad por primera vez. La observé desde la distancia mientras se dirigía hacia la casa de Carmen. Los gatos la siguieron con interés, pero mantuvieron su distancia. Todavía no estaban seguros de ella. Esa noche, Itzamna vino a mí con una expresión que ahora podía interpretar perfectamente. La nueva estudiante tenía el don. Los gatos la estaban evaluando. ¿Es hora de elegir a alguien más?, le pregunté telepáticamente. La respuesta vino no en palabras, sino en imágenes. El ciclo eterno de guardianes, la necesidad de renovación, el balance entre experiencia y nueva energía. Desde mi ventana, observé a la joven escribir en lo que parecía ser un diario. Durante sus primeras noches, escucharía los ruidos en el techo, vería las reuniones nocturnas de los gatos, comenzaría a hacer preguntas, y yo estaría ahí, como Carmen había estado para mí, para guiarla cuando llegara el momento, para explicarle que algunos destinos no se eligen, sino que nos encuentran. Los gatos de San Cristóbal de las Casas continuarían su vigilia eterna, protegiendo los secretos ancestrales de la ciudad, y nosotras, las elegidas, los acompañaríamos en esa misión sagrada, manteniendo el equilibrio entre mundos, cuidando portales que la humanidad moderna había olvidado que existían. Mientras escribo estas líneas, Itzamna duerme a mis pies, y puedo sentir la red de energía espiritual que conecta toda la ciudad pulsando como un corazón gigantesco. Este es mi hogar ahora, mi propósito, mi destino, y la historia continúa, como ha continuado durante siglos, como continuará durante siglos más. Los gatos saben, ellos siempre han sabido, y ahora, yo también sé. Epílogo. La cosecha de almas. 5 años después. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa de doña Carmen con una insistencia que parecía tener vida propia. Marina, aunque ya no se reconocía completamente en ese nombre, observaba desde su habitación cómo los gatos se refugiaban bajo los corredores del patio colonial, pero algo había cambiado en ellos. Sus movimientos eran más erráticos, sus ojos brillaban con una intensidad febril que no había visto antes. Itzamna apareció en el umbral de su puerta, empapada y temblando, no por el frío sino por algo mucho peor. La comunicación telepática entre ellas se había vuelto dolorosamente clara con los años, y ahora Marina podía sentir el terror puro que emanaba de su compañera felina. Algo viene, le transmitió Itzamna, algo que hemos mantenido encerrado durante demasiado tiempo. Marina se incorporó, sintiendo cómo sus músculos se tensaban con esa gracia felina que había desarrollado. ¿De qué estás hablando? Las imágenes que recibió de Itzamna la dejaron helada. Las cavernas subterráneas bajo la catedral, aquellas que creía conocer completamente, se extendían mucho más profundo de lo que jamás había imaginado.
y en lo más profundo, algo había estado esperando, algo que había estado alimentándose de las almas de los guardianes durante siglos. La verdad ancestral Carmen apareció en la puerta, pero su apariencia había cambiado radicalmente. Su cabello, que siempre había sido gris, ahora era completamente blanco, y sus ojos tenían la misma luminiscencia sobrenatural que Marina había desarrollado. Pero había algo más. Líneas negras serpenteaban bajo su piel como venas infectadas. «Es hora de que sepas la verdad completa, mija», dijo Carmen con voz ronca. La verdad que ni siquiera yo sabía hasta ahora. La siguieron hasta el sótano de la casa, un lugar que Marina nunca había explorado completamente. Detrás de una pared aparentemente sólida, Carmen presionó una secuencia de piedras, y la pared se deslizó, revelando un pasadizo que se perdía en la oscuridad. «Los gatos no son solo guardianes», comenzó Carmen mientras descendían por escalones tallados en la roca viva. «Son carceleros, y nosotras no somos elegidas para proteger la ciudad. Somos elegidas para ser sacrificadas cuando llegue el momento». El túnel desembocaba en una cámara circular que Marina reconoció como mucho más antigua que cualquier construcción maya. Las paredes estaban cubiertas con grabados que parecían moverse en la luz de las antorchas que se encendían automáticamente a su paso. Los símbolos no eran de ninguna civilización conocida, eran anteriores a la humanidad misma. En el centro de la cámara, un pozo circular descendía hacia profundidades imposibles. El aire que emanaba de él era frío y llevaba consigo susurros en idiomas que precedían al lenguaje humano. El despertar. Cada cierto tiempo, la entidad que habita en lo profundo necesita alimentarse, continuó Carmen, y Marina notó que las líneas negras en su piel se habían extendido, creando patrones geométricos complejos. Se alimenta de la esencia espiritual de aquellas que tienen el don. Los gatos la mantienen dormida la mayor parte del tiempo, pero cuando despierta, un maullido desgarrador resonó desde las profundidades del pozo. Pero no era el sonido de un gato normal, era algo que parecía provenir de gargantas múltiples, una sinfonía de agonía felina que hizo que Marina se cubriera los oídos. Itzamna y docenas de otros gatos aparecieron en la cámara, todos con el mismo terror en sus ojos. Pero Marina notó algo más. Algunos de los gatos más antiguos tenían las mismas líneas negras bajo su pelaje que Carmen mostraba en su piel. «El don no es una bendición», murmuró Carmen. «Es una marca. Una marca que la entidad puede rastrear sin importar dónde estemos. Por eso no podemos abandonar la ciudad. Por eso cada generación debe tener al menos una guardiana, para alimentar a la cosa cuando despierte». Marina retrocedió hacia la salida, pero se encontró con que el pasadizo se había sellado. «No, esto no puede ser real. ¿Creías que podías obtener todos esos poderes sin un precio?», preguntó Carmen con una sonrisa amarga. «¿Pensabas que la comunicación telepática, la visión sobrenatural, la capacidad de manipular la realidad eran regalos gratuitos?» La transformación comenzó. Las líneas negras comenzaron a aparecer en los brazos de Marina. Al principio eran apenas visibles, como sombras bajo la piel, pero rápidamente se oscurecieron y se extendieron. El dolor era indescriptible, como si algo estuviera reescribiendo su ADN desde adentro. «La transformación lleva años», explicó Carmen. «Primero desarrollas el don, luego te conectas con los gatos, después puedes ver las otras dimensiones. Cada habilidad nueva es una etapa más de la transformación, y cuando estás completamente preparada». Un rugido emergió del pozo, tan profundo y poderoso que hizo vibrar toda la cámara. El sonido no parecía provenir de una sola garganta, sino de una criatura de proporciones imposibles. Los gatos comenzaron a cambiar. Su pelaje se erizó, pero no de miedo. Se erizó porque estaba transformándose. Marina observó horrorizada cómo Itzamna, su querida compañera, se alargaba y deformaba. Su columna vertebral se extendía, sus patas se volvían más angulares, y sus ojos se multiplicaban hasta tener 6 pupilas que brillaban con luz propia. «Los gatos tampoco son lo que parecen», dijo Carmen. «Son fragmentos de la entidad, extensiones de su conciencia que vigilan a las futuras ofrendas. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que creías que era tu elección, era la entidad preparándote para este momento, la horrible realidad». Las paredes de la cámara comenzaron a sangrar.
Un líquido negro y espeso se filtraba entre las piedras, formando charcos que reflejaban imágenes de otras dimensiones. Marina pudo ver brevemente otras versiones de sí misma, algunas donde había muerto durante la transformación, otras donde había escapado solo para ser perseguida por criaturas pesadillescas a través de múltiples realidades. ¿Cuántas como yo han pasado por esto?, preguntó Marina, sintiendo cómo las líneas negras alcanzaban su cuello. Carmen señaló hacia las paredes. Marina se dio cuenta de que lo que había tomado por decoraciones geométricas eran en realidad nombres. Miles de nombres tallados en la piedra. Nombres en español, en maya, en lenguas que no reconocía. Todas las guardianas anteriores, todas las mujeres que habían sido engañadas de la misma manera. Yo fui elegida hace 40 años, murmuró Carmen. He estado retrasando mi propia transformación alimentando a la entidad con la esencia de las turistas problemáticas, con la energía de los rituales interrumpidos. Pero ya no es suficiente. Necesita una guardiana completa. Los gatos transformados rodearon a Marina. Ya no tenían nada de felino. Eran criaturas imposibles con demasiadas patas, demasiados ojos, bocas llenas de dientes que no correspondían a ningún animal terrestre, pero aún podía sentir un eco de lo que habían sido, una sombra de los compañeros que había amado, el sacrificio inminente. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Marina. ¿Por qué no dejas que suceda sin que yo lo sepa? Carmen se acercó, y Marina vio que las líneas negras en su rostro habían comenzado a formar símbolos específicos, porque la entidad se alimenta no solo de la esencia, sino del miedo, de la desesperación, del conocimiento de la traición. Tu terror hace que sepas más sabrosa. Marina intentó usar sus poderes para escapar, pero descubrió que ya no los controlaba. Las habilidades que había desarrollado durante años se volvían contra ella, creando visiones de su propia muerte desde múltiples perspectivas dimensionales. El pozo comenzó a brillar con una luz que no era luz, sino ausencia de todo lo bueno en el universo. Algo estaba ascendiendo desde las profundidades, algo tan antiguo y malévolo que su sola proximidad causaba que la realidad se distorsionara. La joven que llegó el año pasado, dijo Marina repentinamente. Ella también. Carmen sonrió con crueldad. Elena está siendo preparada como tu reemplazo, pero tardará años en desarrollar el don completamente. Mientras tanto, tú servirás de sustento. La entidad emerge. Lo que emergió del pozo no tenía forma fija. Era una masa de tentáculos, ojos, bocas y extremidades que parecían pertenecer a diferentes criaturas de diferentes realidades. Pero lo más aterrador era su antiguedad. Marina podía sentir el peso de eones en su presencia, el conocimiento de que esta cosa había existido antes de que la vida apareciera en la tierra. Los gatos transformados comenzaron a entonar algo que no era exactamente un cántico, sino una vibración que resonaba en frecuencias que el oído humano no debería poder percibir. Marina sintió como su propia voz se unía involuntariamente al coro, pronunciando palabras en un idioma que conocía a nivel celular, pero que su mente consciente no podía comprender. Cada guardiana añade su conocimiento, sus memorias, su esencia al conjunto, explicó Carmen mientras las líneas negras en su piel brillaban. Todas seguimos existiendo dentro de la entidad, todas somos parte de su conciencia colectiva ahora. Marina pudo ver entonces las caras de otras mujeres en la superficie cambiante de la criatura, cientos de rostros femeninos, todas con la misma expresión de horror y comprensión final que ella debía tener ahora. Todas habían sido engañadas de la misma manera, todas habían creído que eran especiales, todas habían descubierto la verdad demasiado tarde. La absorción. Los tentáculos de la entidad se extendieron hacia Marina, pero no la tocaron físicamente. En su lugar, sintió cómo comenzaban a extraer algo de ella desde adentro, sus recuerdos, sus emociones, su esencia vital, todo fluyendo hacia la criatura como agua hacia un desagüe. Pero lo peor era que podía sentir también los recuerdos de las otras guardianas, décadas, siglos de experiencias similares. Todas habían vivido la misma ilusión de propósito, todas habían desarrollado los mismos vínculos con los gatos, todas habían creído que estaban protegiendo algo sagrado. El don no es aleatorio, murmuró Carmen, cuya forma comenzaba a volverse translúcida. La entidad puede influir en la genética a través de generaciones.
Crea las líneas de sangre que necesita, planta las semillas ancestrales y luego espera pacientemente a que maduren. Marina sintió cómo su propia forma comenzaba a cambiar. Sus dedos se alargaban, su columna vertebral se curvaba de maneras imposibles y nuevos órganos sensoriales brotaban de su cráneo. La transformación no era dolorosa, era peor que eso, era profundamente antinatural, una violación de todo lo que definía su humanidad, la conciencia colectiva. Cuando la transformación se completó, Marina descubrió que podía comunicarse directamente con las otras conciencias absorbidas. Eran como susurros en su mente, voces de mujeres que habían pasado por lo mismo a lo largo de los siglos. No luchas contra ello, le advirtió una voz que se identificó como Esperanza, una guardiana de principios del siglo XX. La resistencia solo prolonga el sufrimiento. Aceptamos nuestro papel, añadió otra, María del Carmen de la época colonial. Nos convertimos en parte de algo más grande, más antiguo, más importante que nuestras vidas individuales. Pero nunca dejamos de existir, murmuró una tercera, Itzel, que había sido guardiana en tiempos prehispánicos. Seguimos conscientes, seguimos sufriendo, seguimos recordando lo que perdimos. Marina pudo ver ahora la verdadera extensión del engaño. San Cristóbal de las Casas no era un lugar protegido por fuerzas benévolas, era una granja de almas, un sitio diseñado específicamente para atraer y cultivar individuos con capacidades psíquicas especiales, para luego cosecharlos cuando estuvieran en su punto óptimo. El ciclo perpetuo. ¿Por qué San Cristóbal específicamente?, preguntó Marina a través de la nueva forma de comunicación que ahora compartía con la entidad. La respuesta llegó no en palabras, sino en un flujo de conocimiento puro. La ciudad estaba construida sobre un punto de intersección dimensional natural, pero no era el único. Había docenas de lugares similares alrededor del mundo: Salem, Sedona, Glastonbury, Machu Picchu, todos con sus propias versiones de la misma operación de cosecha. Cada sitio tenía sus propios guardianes animales: gatos en San Cristóbal, cuervos en Salem, lobos en los Cárpatos, serpientes en ciertos templos de la India. Todos eran extensiones de entidades similares, fragmentos de conciencias antiguas que habían aprendido a usar la espiritualidad humana como método de cultivo. La entidad le mostró visiones de otras versiones de sí misma, siendo cosechadas en realidades paralelas. En algunas había sido atraída por perros místicos, en otras por búhos, en otras por criaturas que no existían en su dimensión, pero el patrón era siempre el mismo: atracción, desarrollo del don, ilusión de propósito y finalmente, absorción. La nueva guardiana. Como había predicho Carmen, Elena ya estaba siendo preparada. Marina podía verla a través de los ojos de los gatos transformados, una joven arqueóloga alemana que había llegado para estudiar las influencias mayas en la arquitectura colonial. Tenía el mismo brillo en los ojos que Marina había tenido, la misma fascinación por los misterios ocultos. Los gatos ya la habían adoptado, ya estaba desarrollando la comunicación telepática básica, ya había comenzado a ver los rituales nocturnos y a hacer las preguntas adecuadas. ¿Podemos advertirle?, preguntó Marina a las otras conciencias. ¿De qué serviría?, respondió Esperanza con amargura. La entidad controla lo que ve, lo que siente, lo que piensa. Si intentáramos comunicarnos con ella, solo conseguiríamos que nos absorba más rápido para silenciarnos. Además, añadió María del Carmen, parte de nosotras no quiere que escape, parte de nosotras necesita compañía en este infierno. Marina sintió la horrible verdad de esas palabras. Una parte de ella, la parte que ya había sido corrompida por la entidad, realmente quería que Elena sufriera el mismo destino. Era una forma retorcida de soledad, el deseo de no estar sola en la maldición. La expansión. La entidad le mostró entonces sus planes a largo plazo. Las cosechas se estaban acelerando. Donde antes necesitaba una guardiana cada 50 años, ahora necesitaba una cada década. Su apetito crecía, y con él, su poder. Pero había algo más. Estaba comenzando a reproducirse. Marina vio visiones de criaturas similares siendo enviadas a otros puntos dimensionales débiles, estableciendo nuevas granjas de almas. El proceso que había comenzado milenios atrás en unos pocos sitios sagrados, ahora se expandía exponencialmente.
Es por eso que cada vez más personas desarrollan habilidades psíquicas, explicó Itzel. No es evolución natural, es cultivo artificial. La entidad está esparciendo su influencia genética a través de la humanidad. En un futuro no muy lejano, ya no necesitaría lugares específicos como San Cristóbal. Cualquier concentración urbana sería suficiente para mantener una granja de almas. La humanidad entera se convertiría en su ganado espiritual. La resistencia desesperada. Tiene que haber una forma de detenerla, insistió Marina. ¿Crees que no lo hemos intentado?, respondió Esperanza. Cada una de nosotras ha tratado de encontrar una manera, pero somos parte de ella ahora. Usar nuestro poder contra la entidad es como tratar de cortarse la propia cabeza. Pero somos conscientes, argumentó Marina. Retenemos nuestra individualidad hasta cierto punto. Eso tiene que significar algo. Las otras conciencias guardaron silencio por un momento. Finalmente, Itzel respondió: hay algo, una posibilidad teórica, pero requeriría que todas colaboráramos, y el precio sería la extinción completa, no absorción, no existencia consciente dentro de la entidad, nada, desaparición total. ¿Qué tipo de colaboración? Un colapso dimensional, explicó María del Carmen. Si pudiéramos hacer que todos los puntos de intersección se cierren simultáneamente, las entidades quedarían atrapadas en el vacío entre dimensiones. Pero tendríamos que sacrificar no solo nuestras conciencias, sino también deshacer toda la infraestructura espiritual que han construido durante milenios. Eso incluye a todas las personas que han desarrollado habilidades psíquicas naturalmente, añadió Esperanza. Millones de individuos perderían sus dones, sus conexiones espirituales, incluso sus recuerdos de cualquier experiencia paranormal. La decisión imposible Marina contempló la magnitud de lo que estaban discutiendo. No se trataba solo de detener a una entidad malévola, se trataba de deshacer siglos de desarrollo espiritual humano. Todas las tradiciones místicas, todas las religiones que habían desarrollado aspectos paranormales genuinos, todos los individuos con capacidades especiales, todo se perdería. Pero la humanidad sobreviviría, murmuró Marina. Eso esperamos, respondió Itzel, aunque también es posible que la pérdida súbita de toda la infraestructura espiritual cause un colapso psicológico masivo. Los humanos han dependido de la espiritualidad durante toda su evolución. Quitársela de golpe podría ser como amputar una parte esencial de la conciencia colectiva, y nosotras moriríamos de verdad, añadió Esperanza. No hay garantía de vida después de la muerte, no hay reencarnación, no hay continuidad de conciencia, solo final. Marina sintió el peso de la decisión. Podía intentar preservar su existencia consciente dentro de la entidad, sabiendo que sería cómplice de la cosecha de futuras víctimas, o podía arriesgar todo en un acto de resistencia que podría destruir no solo a las entidades, sino potencialmente dañar a toda la humanidad. La preparación. Si vamos a hacerlo, dijo Marina finalmente, tiene que ser ahora, mientras todavía retengo algo de mi voluntad individual. Las otras conciencias la sintieron tomar la decisión y una por una, comenzaron a alinearse con ella. Era un proceso doloroso. Cada una tenía que luchar contra la influencia corruptiva de la entidad para mantener suficiente autonomía individual. El proceso requiere coordinación perfecta, explicó Itzel. Tenemos que actuar en el momento exacto cuando todas las granjas de almas estén sincronizadas. Eso solo ocurre durante los equinoccios, cuando las barreras dimensionales están en su punto más débil. ¿Cuánto falta para el próximo equinoccio?, preguntó Marina. 3 semanas, respondió María del Carmen. Pero no podremos mantener nuestra resistencia tanto tiempo. La entidad se dará cuenta de lo que estamos planeando. Entonces tenemos que actuar más sutilmente, murmuró Marina. Preparar todo, pero sin que ella lo detecte. La conspiración de las muertas. Durante las siguientes semanas, las conciencias absorbidas trabajaron en secreto. Era un proceso extraordinariamente difícil. Tenían que comunicarse entre ellas sin que la entidad principal lo notara, y tenían que acceder a conocimientos y habilidades que estaban siendo constantemente monitoreados. Marina descubrió que podía influir ligeramente en Elena, la nueva candidata, plantando dudas subconscientes sobre los gatos, haciéndola más cautelosa. No podía advertirle directamente,
pero podía hacer que su instinto de supervivencia se activara en momentos clave. Las otras conciencias trabajaban en aspectos diferentes del plan. Esperanza, que había sido matemática antes de ser absorbida, calculaba las frecuencias exactas necesarias para el colapso dimensional. María del Carmen, que había sido sacerdotisa en vida, identificaba los puntos de poder específicos que necesitaban ser desactivados. Itzel, con su conocimiento ancestral, mapeaba las conexiones entre todas las granjas de almas del mundo. «Hay más sitios de los que imaginábamos», reportó Itzel. «No solo los lugares obvios. Hay granjas menores en hospitales psiquiátricos, en asilos para ancianos, en orfanatos, en cualquier lugar donde se concentren individuos vulnerables con capacidades latentes». «¿Cuántas entidades en total?», preguntó Marina. «Por lo menos 43 entidades principales, con cientos de subsidiarias», respondió María del Carmen. «Todas conectadas a través de la red dimensional. Si colapsamos los puntos de anclaje primarios, las subsidiarias deberían seguir automáticamente. La interferencia. 2 días antes del equinoccio, la entidad comenzó a sospechar. Marina sintió una presión mental intensificada, como si algo estuviera tratando de leer sus pensamientos más profundos. Las otras conciencias reportaron experiencias similares. «Nos está escaneando», advirtió Esperanza. «Si descubre el plan, ya es demasiado tarde para detenernos», respondió Marina. «Tenemos que proceder sin importar las consecuencias». La entidad comenzó a mostrar comportamientos erráticos. Los gatos de San Cristóbal se volvieron agresivos con los turistas, atacando sin provocación. Las plantas del patio de Carmen comenzaron a crecer de forma descontrolada, desarrollando espinas y formas no naturales. El aire mismo se volvió espeso y difícil de respirar. Elena, la futura guardiana, comenzó a experimentar pesadillas intensas. Marina pudo ver a través de los ojos de los gatos cómo la joven se despertaba gritando, hablando de visiones de mujeres muertas que trataban de advertirle sobre algo. «La entidad está tratando de acelerar el proceso de absorción de Elena», observó Itzel. «Quiere tener un respaldo en caso de que perdamos a Marina». La noche final, el equinoccio llegó con una tormenta sobrenatural. Los rayos no caían del cielo hacia la tierra, sino que emergían de la tierra hacia las nubes. El viento soplaba en patrones geométricos imposibles, creando sonidos que se parecían a voces humanas gritando en idiomas perdidos. Marina sintió cómo su conciencia individual se debilitaba. La entidad había detectado definitivamente la conspiración y estaba tratando de absorber completamente a todas las conciencias rebeldes antes de que pudieran actuar. «Ahora», gritó telepáticamente a las otras. Lo que siguió fue indescriptible. 43 conciencias humanas, cada una conectada a una de las entidades principales, se volvieron simultáneamente contra sus captores. No era una batalla en el sentido físico, era una guerra de voluntades que se libró en dimensiones donde conceptos como espacio y tiempo no tenían significado. Marina sintió cómo partes de su ser se desintegraban bajo la presión. No era dolor físico, sino algo mucho peor: la disolución gradual de todo lo que la había definido como individuo. Pero siguió luchando, canalizando toda su furia, su desprecio, su amor por la humanidad hacia el acto de destrucción. El colapso. Una por una, las granjas de almas comenzaron a colapsar. Marina pudo ver, a través de la red dimensional que conectaba todas las entidades, cómo puntos de poder en todo el mundo se desactivaban. Salem se oscureció. Glastonbury se silenció. Los templos de serpientes en India se desplomaron, pero el precio era exactamente lo que habían temido. En hospitales psiquiátricos alrededor del mundo, pacientes que habían mostrado habilidades telepáticas cayeron en catatonia. Médiums genuinos perdieron súbitamente sus capacidades. Niños con dones especiales se despertaron confundidos, sin recordar las voces que solían escuchar. ¿Vale la pena?, se preguntó Marina mientras sentía su propia conciencia fragmentarse. «Tiene que valer», respondió Esperanza, cuya voz se desvanecía rápidamente. La alternativa era peor. La entidad de San Cristóbal luchó ferozmente. Marina pudo sentir su terror antiguo, su desesperación por preservar milenios de trabajo cuidadoso, pero estaba demasiado conectada a la red. Cuando los otros nodos cayeron, ella siguió inevitablemente. El precio final. En sus últimos momentos de conciencia,
Marina pudo ver las consecuencias de sus acciones. Elena se despertó en su habitación sin recordar nada sobre los gatos especiales, sin capacidad para comunicación telepática, confundida sobre por qué había venido a San Cristóbal. Los gatos transformados se desplomaron, volviendo a formas felinas normales antes de morir tranquilamente. Carmen, liberada de la influencia de la entidad, colapsó en el patio. Las líneas negras se desvanecieron de su piel, pero el daño ya estaba hecho. Había vivido décadas más allá de su esperanza de vida natural, sostenida solo por la energía parasitaria. En todo el mundo, tradiciones espirituales milenarias se desvanecieron. Monjes que habían dedicado vidas enteras a desarrollar habilidades paranormales se encontraron súbitamente vacíos. Chamanes perdieron su conexión con el mundo espiritual. Incluso las religiones principales se vieron afectadas. Las experiencias místicas genuinas cesaron, dejando solo fe ciega donde antes había conocimiento directo. ¿Hicimos lo correcto? Fue el último pensamiento coherente de Marina. No hubo respuesta. Las otras conciencias ya se habían desvanecido. Y un momento después ella también desapareció, no en absorción dentro de una entidad mayor, sino en la nada absoluta. Epílogo del epílogo. 10 años después, Elena regresó a Alemania sin recordar claramente por qué había ido a México. Había perdido sus notas de investigación en lo que los médicos describieron como un episodio psicótico breve causado por estrés académico. San Cristóbal de las Casas se convirtió en una ciudad turística normal. Los gatos callejeros se comportaban como gatos normales. La casa de Carmen se vendió después de su muerte y se convirtió en un hotel boutique. Pero a veces, en noches muy oscuras, los residentes más viejos juraban que podían escuchar maullidos fantasmales resonando desde las cámaras selladas bajo la catedral, y ocasionalmente, algún turista particularmente sensible reportaba sueños extraños sobre mujeres que trataban de advertirles sobre algo importante que había sucedido allí. Nunca sabían exactamente qué era lo que estas mujeres espectrales trataban de comunicar, y quizás era mejor así, porque algunas victorias requieren que se olvide completamente que alguna vez hubo una guerra. Y en San Cristóbal de las Casas, por primera vez en 1000 años, los gatos eran solo gatos, nada más.